Hola familia, estamos aquí como lo prometimos y en esta ocasión vamos a cerrar esta serie del temor de Dios de una manera preciosa, ¿verdad? Porque es algo que nos va a ayudar, es algo que nos ha bendecido, pero toda la intención del corazón el día de hoy es que podamos crecer en el temor de Dios. Yo creo que después de todo lo que hemos aprendido a lo largo de todas estas semanas acerca del temor de Dios, nos hemos dado cuenta que es un tesoro, qué tan necesario es, que es parte de nuestra vida, que es un peligro no tenerla, pero el día de hoy vamos a tratar de hablar de una manera práctica cómo podemos crecer en el temor de Dios. De hecho, se trata de eso la sesión, la clase del día de hoy. Mira, quiero comenzar diciéndote esto. El temor de Dios no es algo con lo que se nace, sino que se aprende y nos es enseñado. Así que no nos condenemos porque no lo tenemos, no caigamos en la condenación, no, pues que no tengo, o tampoco caigamos en la justificación de que no, pues a mí Dios no me lo dio, no es algo con lo que se nace, sino es algo que aprendemos y nos es enseñado. Dice Salmos 34, versículos 11 al 14, mira cómo lo dice. Dice, es Dios hablando en esta ocasión a través de este salmo, dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Bueno, está hablando de alguien que teme a Dios, ¿verdad? Entonces dice, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, que ya eso está relacionado totalmente con Proverbios 16:6, y haz el bien, busca la paz y síguela. Pero el principio que quiero resaltar es que dice, el temor de Dios les enseñaré. El temor de Dios es algo que vamos a aprender, es algo que debe ser enseñado, que debemos abrazar. Mira, pero para eso es importante la disposición. Di conmigo, disposición. Porque sin disposición ni obediencia, escucha, no se puede aprender ni crecer en el temor de Dios. Necesitamos estas cosas, disposición y obediencia. Por un lado, el deseo, la actitud correcta de nuestro corazón para poder aprender del tema, y la otra es hacer lo que aprendemos, porque ¿de qué sirve de que nos digan algo, de aprender algo, que se nos transmite algo si al final no lo hacemos? Por eso, disposición y obediencia para poder crecer en el temor de Dios. El temor de Dios es algo, entonces, y eso es importante, en lo que se puede crecer. Si no lo tenemos, lo podemos aprender, y si lo tenemos pequeño, podemos crecer en ello. Por lo tanto, es algo en lo que tú y yo debemos buscar crecer. Si hemos entendido un poquito más a lo largo de esta serie de lo que Dios nos ha estado hablando del temor de Dios, que es un tesoro, que es algo maravilloso, es algo que tú y yo intencionalmente debemos buscar crecer y tener más. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar a crecer en el temor de Dios? Mira, tengo esta frase, ¿verdad? Que Dios me la dio, primeramente enseñándome a mí acerca de esto. ¿Cómo? El temor de Dios es revelado por el Espíritu Santo, enseñado por la palabra de Dios y modelado por los hombres. Fíjate, qué interesante. El temor de Dios es revelado por el Espíritu Santo, enseñado por la palabra de Dios y modelado por los hombres. Tres elementos necesarios para poder crecer en el temor de Dios. Necesitamos, número uno, que sobrenaturalmente el Espíritu Santo nos lo enseñe, pero para eso tenemos que, número dos, exponernos a la palabra de Dios y idealmente, con la ayuda de Dios, tener hombres y mujeres que nos lo modelen, que nos enseñen, tener gente a nuestro alrededor, pastores, líderes, que nos inspiren en su manera de vivir, que refleja el temor de Dios. Hoy te quiero animar entonces a hacer lo que está en nuestras manos hacer. Tener la disposición y el deseo de aprender. Antes que otra cosa, tener ese deseo y la disposición de aprender y la intención de obedecer, de hacer lo que la palabra de Dios dice. Por eso vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Lo demás le corresponde al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos ayude poniendo a nuestro alrededor modelos de hombres y mujeres que temen a Dios. Y déjame decirte que en Trigo y Miel no es que seamos perfectos, nadie es perfecto, pero yo conozco y he visto a muchos hombres que con integridad
sus vidas hablan de este modelo de alguien que teme a Dios. No que son perfectos, no que no se equivocan, porque eso sería irreal y nadie. Pero en Trigo y Miel, en esta casa, y seguramente en tu grupo Crece, hay hombres y mujeres que temen a Dios. Así que aprovecha, obsérvalos, aprende de ellos, ese modelo. Pero el día de hoy vamos a exponernos a la palabra de Dios para crecer en el temor de Dios. Para eso quiero que podamos analizar un poquito es que el libro de Proverbios, ahora que lo estamos leyendo en casa, me encanta, es sabiduría práctica, es algo como tan vivible, tan necesario, me encanta. Y vamos a ver lo que dice Proverbios 2, capítulo 2, del 1 al 5, en la Reina Valera de 1960. Mira, dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Dios, el temor del Señor, y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Wow! Yo cuando leo esto digo, wow, esto es un tesoro, esto es algo maravilloso. Aquí hay tantas verdades que, mira, por el tiempo no nos alcanzaría, pero quiero hablarte de lo más práctico que yo puedo entender para llegar, como dice aquí, a entender un poco más el temor de Dios y vivirlo. Porque no podemos vivir lo que no entendemos. Entonces, todo parte, y si prestamos atención, número uno, de la identidad de ser hijos o hija de Dios, de la identidad de ser hijos, lo cual nos habla de una relación, nos habla de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Nadie que no tenga Cristo en su corazón o que cree en Jesús puede llegar a temer a Dios, porque, híjole, es muy complicado. De otra manera, podemos caer en los extremos, vamos a estar distorsionado, pero para entenderlo de la mejor manera necesitamos ser hijos. De hecho, es muy interesante que tanto el Salmo 34, como lo leímos, como Proverbios 2, empieza con esa palabra hijos, hijo. Es muy importante entonces que tú y yo entendamos y que lo abracemos, porque una cosa es que lo seamos y otra cosa es que vivamos como tal, como hijos, que lo creamos. Ahora, ¿por qué es importante la identidad de hijo para aprender el temor de Dios o crecer en el temor de Dios? Porque escucha, la principal característica de un hijo, según la Biblia, es la obediencia. Y no se puede obedecer si no es uno capaz de escuchar. Vamos hilándolo. Si escuchamos, podemos obedecer. Si obedecemos, podemos entender que somos hijos, porque la principal característica de un hijo, según la Biblia, es la obediencia. Entonces, todo comienza, escucha, perdón la redundancia, con escuchar. Todo comienza con escuchar. Teniendo esto presente, tendría mucho sentido lo que Jesús en muchísimas ocasiones dijo en esa famosa frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Verdad que sí? Lo hemos escuchado, lo hemos leído y todo, pero bueno, porque Él quiere que tengan entendimiento y va a dar entendimiento a aquellos que son hijos. Los hijos llegan a entender el corazón del Padre. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, ahora vamos a la parte donde empieza a desglosar este proverbio o estas partes de los proverbios, varias duetos o varios complementos de verdades que nos hablan de lo que tú y yo tenemos que hacer. Primeras instrucciones o consejos prácticos para poder crecer en el temor de Dios. Recibir la palabra y guardar la palabra. Di conmigo, recibir la palabra y guardar la palabra. Entonces está hablando, escucha, de una exposición a la palabra de Dios. No podemos llegar a temer a Dios si no nos exponemos a la palabra de Dios, porque para recibirla y para guardarla, pues primero tuvimos que estar en contacto con la palabra de Dios. Pero recibir y guardar nos habla de la intención, de la actitud, de lo que tú y yo tenemos que hacer al exponernos a la palabra de Dios, porque no por el hecho de exponernos significa que ya algo va a suceder en nuestra vida. Claro que la palabra de Dios es poderosa, pero nos habla de la actitud de nuestro corazón al exponernos a la palabra de Dios. Quien recibe la palabra de Dios
va a tener en algún punto la posibilidad de realmente guardarla en el corazón. Ahora, si el fin que tú tienes y entiendes que es la meta es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces vas a tener la disposición de recibirla, de escucharla. ¿Qué es recibir la palabra de Dios? Es exponernos intencionalmente a la palabra de Dios para abrazarla, para creerla. Es la actitud correcta de tenerla, ¿verdad? Dice esa porción en Juan capítulo 1, a los que recibieron a Dios, los que creen en su nombre, les da la potestad. Está hablando de apropiárnosla, de hacerlo nuestra, de la actitud, de la intención a la palabra de Dios, que es correcta. ¿Qué es guardar la palabra? Es atesorarla, es tenerla dentro de nosotros como algo muy valioso. Es como guardarla en nuestro corazón. Y yo diría que la parte práctica de esto es memorizarla. Di conmigo, memorizar la palabra. Eso nos va a llevar a la pregunta de cuánta palabra hemos memorizado. No como parlanchines o como uno se memorizaba las respuestas o de los exámenes y ya después del examen se nos olvidaba. No, 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 sino como algo que memorizas como algo que es vital y muy importante. Por ejemplo, yo sé que ahorita en estos tiempos pues ya todos tenemos nuestro celular y ahí tenemos nuestra lista de contactos, pero a veces es importante memorizar y tener presentes ciertos números que son vitales para nosotros. En mi caso, el número de teléfono de mi esposa, el cual me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero eso habla de la importancia que es para mí tener eso memorizado, porque es vital, porque es importante. Antes uno tendría que memorizarse su dirección, su teléfono. Ahora con tanta tecnología, pues tenemos el GPS y eso, pero para algo que es valioso lo vas a guardar dentro de ti, lo vas a memorizar con esa intención, con ese entendimiento de que es valioso. Estamos hablando entonces de eso hacia la palabra de Dios. Recibir la palabra y guardar la palabra. Digan conmigo, recibir la palabra y guardar la palabra. Ahora, número 2, segundo pareja de instrucciones prácticas para crecer en el temor de Dios. Un oído atento y un corazón inclinado. Digo conmigo, un oído atento y un corazón inclinado. Quien tiene un oído atento a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios está llena de sabiduría, tendrá la posibilidad de tener un corazón inclinado a Dios y lo que Él dice, interesarse por las cosas de Dios. No se puede tener un corazón inclinado a Dios y las cosas de Dios, lo que le interesa a Dios, sin un oído atento. Esa es la relación entre estas dos verdades. Ahora, para estar atento, es muy importante esto: quitar las distracciones. ¿Cuántas veces cuando venimos a Dios o cuando estamos exponiéndonos a la palabra, estamos leyéndola, meditándola, estamos en un grupo Crece, o estamos en una reunión, o estamos orando, o estamos involucrados en las cosas de Dios, tenemos o nos dejamos influenciar por 1000 distracciones? Viene la mosca, nos acordamos de esto, nos suena el celular, que alguien nos habla, etcétera. Para poder tener un oído atento, necesitamos quitar las distracciones. Dile que está a tu lado, no me distraigas. Necesitamos quitar las distracciones para poder enfocarnos. Y para cuando alguien se enfoca es porque considera que eso es muy importante. Para tener un oído atento hay que quitar las distracciones. Ahora, para tener un corazón inclinado hacia algo o a alguien, esto nos habla de que tiene que ser por decisión propia. No puede ser que alguien te obligue. A veces al principio pues alguien nos motiva, nos regaña, nos exhorta, nos hace la disciplina a través de diferentes estrategias para exponernos a Dios, a las cosas de Dios. Nos obligan a ir al grupo Crece, a la reunión, nos obligan a memorizar la Biblia, nos regañan, andan ahí tras de nosotros. Pero si realmente quieres tener un corazón inclinado, tiene que ser por decisión, tiene que ser algo voluntario, es porque tú quieres. Entonces el día de hoy tú tienes que querer, tienes que tener la actitud correcta, tienes que tener el entendimiento, la disposición de que esto es valioso y entonces procurarlo. De eso habla un corazón inclinado. Ahora, vamos a la siguiente verdad o la siguiente pareja de instrucciones prácticas. Clamar, di conmigo, clamar y dar la voz. Clamar y dar la voz. Y tú las puedes ver ahí en Proverbios capítulo 2. Ahora, personalmente, yo lo relaciono de esta manera. Clamar es parte de orar. Muchas veces
cuando uno realmente tiene una necesidad, un deseo profundo en el corazón, ¿verdad? Alguna petición, levanta la voz y empieza a clamar. De hecho, hay una porción súper famosa acerca de la oración que mucha gente usa, que dice, clama a mí y yo te responderé. Pero habla de una oración intensa. Habla de la intensidad de un corazón que busca algo. Eso está hablando, escucha, de la intensidad que tú y yo tenemos que tener para con las cosas de Dios. De la extravagancia, de la fuerza, de la pasión con la que buscamos a Dios, las cosas de Dios, su palabra, el orar, el congregarnos, todas estas cosas que nos van a ayudar a desarrollar y crecer en el temor de Dios. En lo personal, para mí, clamar está muy, pero muy ligado a la oración. En otras palabras, yo te lo diría así, clamar habla de una oración ferviente, de una oración apasionada, de una oración donde no es suficiente hablar, sino que tienes que levantar tu voz porque hay algo que está ardiendo dentro de ti. Nos está hablando entonces de una vida de oración. Di conmigo, una vida de oración. Una vida de oración es alguien que constantemente depende de Dios, busca a Dios, considera a Dios, va a Dios. Dios se vuelve su prioridad, lo más importante. Clamar, que Dios sea lo más importante y sea el deseo de nuestras almas, de nuestra vida. Ahora, por el otro lado, y esta es muy interesante que ambas expresiones tienen que ver con la boca, dar la voz a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, prestar nuestra voz a las cosas de Dios. En otras palabras, dar la voz es comunicarlo. O que sea nuestra continua conversación, que Dios, las cosas de Dios, sea nuestra comunicación constante, nuestra conversación constante, que tú y yo hablemos de Él a otros. Porque es lo que está en nuestro corazón, porque es lo que late, es lo que está ardiendo dentro de nosotros, porque hemos inclinado nuestro corazón hacia eso, porque hemos prestado nuestros oídos, hemos quitado las acciones y nuestro corazón está lleno de eso. Nos hemos expuesto a la palabra de Dios, por eso de la abundancia del corazón habla la boca, damos nuestra voz, lo comunicamos, es nuestra continua conversación. Todo el tiempo tiene que salir Dios en el tema. Estamos hablando de fútbol, pero de repente terminamos hablando de Dios. Estamos hablando de la familia, pero terminamos hablando de Dios. No porque uno sea religioso, no, sino porque esto es lo que está en nuestro corazón y de lo que abunda en nuestro corazón es lo que termina estando en nuestros labios. Para que algo esté continuamente en nuestros labios, esto debe estar primeramente en nuestro corazón. Si realmente quieres ser alguien que teme a Dios, Él debe estar en tu corazón. Tienes que hablarlo, tienes que comunicarlo, tienes que hablar constantemente de Él. Por eso llénate de Él, orando, leyendo la Biblia. Y esto es muy sencillo, pero muy práctico para que terminemos creciendo en el temor de Dios. Ahora, vamos a la última expresión, a la última pareja de consejos prácticos para llegar a crecer en el temor de Dios. Buscar y escudriñar. Digan conmigo, buscar y escudriñar. Buscar y escudriñar nos habla de aquello que deseamos, que es importante, que es valioso, pero no está a la simple vista o no está al fácil acceso, sino requiere de una intencionalidad constante. De lo contrario, pues no sería necesario buscarlo ni escudriñarlo. Buscar y escudriñar también nos habla, escucha, y esto es muy importante, del precio que se tiene que pagar. Porque llegar a valorar a Dios, llegar a temer a Dios, no es algo que nada más es fácil, así es algo en lo que tienes que esforzarte todos los días, porque es alguien que es valioso, porque es algo que quieres cuidar, porque es algo que sabes que vale la pena. Por eso habla de un precio que se tiene que pagar, el esfuerzo que se tiene que hacer, buscar. Ahora, en la expresión donde está en Proverbios dice buscar como la plata y yo lo entiendo de esta manera. Buscar como la plata lo entiendo como aquello que es necesario para la vida cotidiana. De hecho, coloquialmente al dinero, a los recursos, a la economía se le conoce como plata, como traes plata, traes esto, lo otro. Nos habla del entendimiento de aquello que vamos a necesitar para vivir diariamente.
como aquella persona que sabe que necesita salir a buscar trabajo, a esforzarse para conseguir el dinero suficiente para comprar su comida porque vive al día, etcétera. Así, con esa necesidad, con ese entendimiento de que es algo valioso, tú y yo tenemos que buscar la palabra de Dios, buscar a Dios, buscarlo a Él, entendiendo que lo necesitamos para la vida diaria. Necesitamos pagar el precio, esforzarnos, dejar la comodidad. Ahora también, por el otro lado, la otra expresión, escudriñar. Me llama la atención que diga escudriñar como un tesoro, lo cual nos habla de que nosotros entendemos de que aquello que deseamos es muy valioso, pero para poder encontrarlo requiere perseverancia y esfuerzo, pues los tesoros no están a simple vista, o como vemos en las películas, ¿verdad? Se esfuerzan, encuentran el mapa y luego una pista y luego la otra, pero no dejan no se desaniman, sino si son perseverantes. Pues como lo sabemos y hemos visto en muchos lugares, ¿verdad? En muchas películas, más bien, algunos tesoros cuestan la vida de aquellos que lo desean. Y esto nos habla del entendimiento de que es algo valioso. Si tú consideras valioso a Dios y lo buscas como algo, escudriñas, te esfuerzas, escarbas, pagas el precio, vas a terminar creciendo en el temor de Dios y entendiendo más el temor de Dios. Lo pudiera resumir de esta manera práctica estas instrucciones. Ama y valora la palabra de Dios. Ten un corazón abierto a Dios, a lo que Él tiene que decir. Que tu oración y tu conversación sea Dios. Y ten una vida dispuesta a pagar el precio. Ahora recuerda, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero complementariamente a esto, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Tú y yo hacemos todo esto. Nos exponemos a la palabra, buscamos para entender en la palabra, pero el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Es el que alumbra nuestro corazón para poder entenderlo. Por eso te lo recuerdo, el temor de Dios es revelado por el Espíritu Santo, enseñado por la palabra de Dios y modelado por los hombres. Por eso me gustaría cerrar este tiempo, esta serie, orando, para que no solamente en todo lo que hemos aprendido en esta sesión, pero en todas las sesiones, que quede en nuestro corazón, sino que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, nos lo revele para poder vivirlo, porque solamente lo que entendemos es lo que podemos practicar y vivir. Y entonces nos volvamos en hombres y mujeres que modelen el temor de Dios. Vamos a cerrar este tiempo pidiendo y orando de esta manera. Padre, yo te doy gracias por la suma de tu palabra y de cada sesión, de cada clase, a través de cada persona, hablando en esta serie del temor de Dios. Gracias porque tu palabra es abundante, es viva y eficaz y nos ha hablado al corazón. Pero el día de hoy yo te ruego que del depósito de la palabra, de lo que nos hemos expuesto intencionalmente, de lo que hemos entendido y abrazado, como hemos visto en esta sesión, tú tomes para traer luz, para traer entendimiento, que nos caiga el 20 el día de hoy, Espíritu Santo, en cada persona, en cada familia, en cada joven, en cada adulto, en cada niño, en cada persona, para que entendamos el temor de Dios y al entenderlo lo podamos vivir y nuestra vida sea transformada y experimentemos toda la plenitud de lo que tú tienes para nosotros. Y entonces modelemos un verdadero cristianismo, modelemos una vida en Cristo, modelemos algo que inspire a los demás, algo que no se tambalea en los momentos difíciles, modelemos vidas de hombres y mujeres que ciertamente aman a Dios, pero también le temen, por eso son inspiración y ejemplo a todos. Yo te lo ruego el día de hoy. Espíritu Santo, revélanos el temor de Dios. Así como nos has revelado el amor de Dios, revélanos también el temor de Dios a través de tu palabra para ser hombres y mujeres que lo modelen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues espero que esta sesión sea de mucha bendición y a lo largo de toda esta serie también hayamos sido retados, bendecidos y en este tiempo vivamos en el temor de Dios, porque de verdad Dios tiene tantas cosas tan bellas para tu vida, para mi vida, para nuestra casa, para tu grupo Crece, para tu familia, pero por eso el temor de Dios tiene que ser nuestro tesoro. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en próximas series, porque las series que vienen se van a poner también muy buenas. Nos vemos, familia.